fácil, ¿no? ¿Qué es Coré? Para nosotros es Coré, ¿no es cierto? Ahora les digo, entonces va de números, vamos a poner números, o va a Mibdar, 16.1 al 18.32, así 18.32. Esa sería la lectura, ¿no es cierto? No está la Aftará ni nada, que hicieron simplemente la para allá. Okay. 16.1 al 18.32. ¿Sí? La vez pasada habíamos hablado algo también de esto, pero en otro sentido. Bueno, y la palabra Korah es Coré. Korah o Coré. Coré sería español y Korah sería la pronunciación hebrea. Es una palabra, mira, no sé si es complicada para traducir, pero tiene dos posibles traducciones. Sí, tiene dos posibles traducciones. Ahora no podemos hacer ningún análisis profundo de eso. Pero puede pertenecer casi a dos raíces. Una que significa como calvo o depilado, por así decirlo, calvo, y la otra que significa algo frío o algo que está congelado. Son las dos cosas. Yo no sé, aunque parezca mentira, eso no es para hacer nuestro estudio, pero cuando uno va a las etimologías de las palabras y va a los diccionarios etimológicos, lingüísticos, uno ve que cuando ven una palabra en hebreo como en cualquier otro idioma tiene un sentido, ¿no es cierto? Entonces se busca cuál es el origen. Y entonces los estudiosos dicen puede venir de esta raíz, puede venir de este otro vocablo, etcétera, etcétera. Entonces, de repente uno a veces ni se imagina de dónde pueden venir. Pero a veces casi me hace reír porque cuando yo pienso en esto, porque acá como es calvo o depilado y la otra es frío congelado, es igual cuando uno está pelado, pelón, digo, tiene la bochita fría, ¿no? Claro, entonces por ahí puede venir por ese lado, es su origen, pero es bien raro. Acá no tengo esos diccionarios, pero por ejemplo el Gesenius es uno y hay otros que son etimológicos, lingüísticos, y entonces, pero las palabras son así, ¿no? Todo en español también, si agarramos una palabra cualquiera, también tiene un origen, ¿no es cierto? Como a veces podemos ver. Bueno, y significaría eso. Korah era un primo de Samuel, de Moisés. Eran todos parientes estos sacerdotes, líderes. Y es bien interesante, ¿no? Porque uno ve en la escritura que el año pasado se los mostré esos que eran todos parientes. Porque yo hice el diagrama aquí en el pizarro. Me acuerdo. No se van a acordar ni cómo lo anotaron ustedes, pero sí se lo hice yo. Y parece mentira que eran todos parientes, sobrinos, tíos, primos, y todos se sacaban los ojos, ¿no? Sí, se sacaban los ojos unos a otros, todos se sacaban los ojos, ¿sí? Los sobrinos con David con sus sobrinos, entre primos ellos también, los los hijos de Sarvía, que era la hermana de David, los hijos de David con ellos, eran todos así. Y con Samuel, con Moisés también pasaba lo mismo, ¿no es cierto? Entre hermanos era el problema entre Moisés, Aarón y Miriam, entre David con sus primos, porque eran los sacerdotes, había levitas que eran primos de Aarón también, entonces Coré, todos esos, ¿sabes? Pero bueno, así es la vida y el Señor batalló con ellos, ¿no? Entonces vamos, y con nosotros, vamos a ver, ¿no es cierto? 16, número 16 para leer un poco, y vamos a hacer más reducidos hoy por el tiempo que ha pasado, pero sí tendríamos que leer bastante, ese es el problema. No es problema, pero por el tiempo, ¿no? Vamos a leerlo. Bueno, en definitiva hay que leer, si no leemos también está mal porque en el capítulo 16 dice: Coré, hijo de Izhar, hijo de Coat, hijo de Leví, Datán y Abiram, hijo de Eliab, Ión, hijo de Pele, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel. Les voy a mostrar algo para que ahora no vamos a anotar las palabras, pero vamos a meter porque en hebreo dice, cuando dice ve acá Coré, ¿no es cierto?
y acá dice tomaron gente, lo cual no está mal, porque la palabra y acá significa tomar, entre otras cosas, juntar gente, tomar gente, es una expresión. Pero también significa rebelarse. Si usted ve en las Biblias hebreas, dice, en algunas Biblias dice, bueno, en vez de tomaron gente, en algunas Biblias tienen que estar. No sé cómo tienes tú, Marco, ¿tienes se rebelaron? Sí, se mostraron. ¿Cómo? Mostraron. No, cuando dice, en el primer versículo, ¿cómo tienes? Ellos provocaron. ¿Provocaron? Sí. Ah, no entendí la palabra, no entendí postraron. Provocaron, correcto, correcto. Ese es el problema. Les digo esto para que ustedes sepan. Porque acá tenemos Coré, hijo de Itzhak, pero en hebreo no dice Coré, hijo de Itzhak. Dice, ve y acá Coré, y empieza ven, Itzhak, etcétera, etcétera. Correcto, pero no me traje la Biblia, estoy haciendo de memoria. Pero, por alguna razón también en hebreo la palabra provocar la pusieron la palabra provocar la tienen al final del texto, ¿no? Al principio. Ellos provocaron. Pero ¿cómo tiene? Léeme el texto, ¿cómo lo tienes? Ellos provocaron una rebelión contra Moisés junto con otros 250 jefes. Ajá. Ah, no, pero el verso 1. Cierto día Coré, hijo de Itzhak, quien era descendiente de Coat, hijo de Leví, conspiró con Datán y Abiram, hijos de Eliab, junto con On, hijo de Peled. Está bien, tú tienes conspiraron, ¿correcto? Tú tienes conspiraron. Ustedes en muchas vidas dice tomaron gente, ¿no? Correcto. Lo que ustedes tienen como tomaron gente es la palabra que la Biblia aquella dice conspiraron. Y en otra que tengo aquí, pero traje la otra, no traje esta, yo tengo revelaron. El problema con la palabra y acá es que tiene un significado medio como ambiguo para traducir a veces. No es ambiguo, la verdad que no es ambiguo. Se puede traducir, porque ya acá usted busca los diccionarios, significa tomar gente, entre otras cosas. Pero también, por ese motivo, se puede traducir como provocaron, revelaron, etc. ¿De acuerdo? Por eso cuando uno lee, tiene que saber. A veces hay traducciones que no afectan la interpretación del texto y lo que uno va a estudiar, que es fidedigno. Pero hay otras traducciones que no son malas, pero que si no estamos bien preparados nos puede traer a confusión, aunque la traducción fuera buena. Porque acá dice tomaron gente. Ahora, nosotros sabemos que tomaron gente para rebelarse, pero en aquella traducción que tú tienes y en la otra que también tengo yo, porque tengo varias traducciones, dice se rebelaron o provocaron, ¿no es cierto? Correcto. Pero es la misma que ustedes tienen tomaron gente. Aquí, cualquiera que sabe la Biblia sabe que tomaron gente porque se levantaron. En el siguiente verso dice, y se levantaron contra Moisés. Entonces yo ya entiendo que tomaron gente para levantarse contra Moisés. Pero en la traducción, en muchas traducciones, como en algunas hebreas, la palabra que tenemos como tomaron gente, le pone la otra traducción posible de esa palabra que es se rebelaron o provocaron. Entonces yo tendría que tener así, de los hijos de Rubén, se rebelaron y se levantaron contra Moisés y salto al segundo verso, ¿me entiende? Eso pasa mucho en las traducciones. No es que una esté mal ni la otra, algunas sí están no muy bien. No están algunas traducciones, hay que afinar a veces un poquito la puntería. Voy a seguir, pero eso para que vean, yo ahora no me traje esa, pero por lo menos Marcos trajo esa y nos ayudó con eso. Y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre, ¿no es cierto? Y se juntaron contra Moisés y Aarón y le dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Adonai. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Adonai? Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro. No se olviden, no quiero detenerme esto porque tengo algunas cosas interesantes para compartir con ustedes en el tiempo que tengamos, gracias a Dios. No se olviden que todos estos, más allá de que la mayoría eran parientes, todos estos eran parientes, ¿de acuerdo? Y si vamos más atrás, todos vienen de un mismo padre y vienen de dos hermanos que se dividen, todos vienen así. ¿No es cierto? Y entonces, por razones a veces de egoísmo, a veces por malos entendidos, pero acá no hay malos entendidos, por razones de egoísmo, de ambición, a veces de temor de cómo va a ser el futuro, de cómo se están haciendo las cosas, yo la voy a hacer mejor, seguramente todos tenemos el mismo contacto con el Creador del cielo y de la tierra, tenemos que somos todos escogidos, hijos del mismo Padre y todo como usted quiera, se piensa eso, y entonces se levantaron contra Moisés, ¿no es cierto? Por eso, usted va a ver por qué, ¿no es cierto? Parece mentira, ¿no?
dice, abrió la tierra su boca y los tragó a todos. Menos a Coré, a los descendientes de Coré, ¿de acuerdo? Por alguna razón yo ya les había mostrado, pero descendientes de Coré no, murieron, y los 250 que se rebelaron pasaron a otra vida, ¿no es cierto? A veces, para que vean cómo es la cosa, lo que abrió la boca hasta el verso 32. Pero voy a seguir leyendo para que usted vea, ¿no es cierto? Y yo también vea. Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito, diciendo, mañana mostrará Adonai quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él. Al que él escogiere, él lo acercará así. Haced esto, tomaos incensarios, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Adonai mañana. Y el varón a quien Adonai escogiere, aquel será el santo. Estos baste, hijos de Leví. ¿De acuerdo? Porque eran todos hijos de Leví. ¿De acuerdo? Por eso todos eran parientes. Eran todos hijos de Leví, que eran todos parientes, sobrinos, primos, etc. ¿De acuerdo? Bien. Dijo más Moisés a Coré, oíd ahora, hijos de Leví, ¿os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándolos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Adonai y estéis delante de la congregación para ministrarles? Porque todos tenían una participación en el servicio. ¿Y qué te hizo acercar a ti, a todos tus hermanos, los hijos de Leví contigo? ¿Procuráis también el sacerdocio? Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Adonai, pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? ¿No es cierto? Y envió Moisés a llamar a Datán y a Abiram, hijos de Eliab, ¿cierto? Mas ellos respondieron, no iremos allá. ¿Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel? Fíjense el concepto que tenían, por eso los tragó la tierra. La idea que tenían de Egipto era la tierra que fluye leche y miel. Él les dice, vamos a ir a una tierra que fluye leche y miel. Y ¿se acuerda? Lot vio el valle del Jordán como el jardín de el valle del Jordán, me digo, como el jardín de Adonai. Ese tipo de confusión que a veces uno tiene, ¿no? De que a lo bueno dice malo y a lo malo dice bueno. ¿Cómo era? Lot vio el valle del Jordán, lo eligió y se fue porque lo vio como el paraíso, ¿no es cierto?, del Señor. Y esto están diciendo, es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente. Ni tampoco nos has metido tú en la tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y viñas. ¿Sacarán los ojos de estos hombres? No subiremos. Entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Adonai, no mires a su ofrenda, ni aun un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Hago un para aquí porque me viene algo a la mente, ¿no es cierto?, en este sentido. ¿Vieron cuando en el Nuevo Pacto vemos todos los discursos que se narran allí y vemos la cantidad de veces que hay una discusión muy amplia, muy feroz, entre ciertos grupos religiosos y Yeshua, ¿no es cierto? No digo todo el pueblo, pero ciertos grupos religiosos, o parte de esos ciertos grupos religiosos, porque esa es la verdad, parte de esos ciertos grupos religiosos, era feroz, era encarnizada, era bien vehemente la lucha que había entre esos grupos y Yeshua. Y entonces uno dice, sí, no lo reconocieron, ¿no es cierto? Porque mucha gente hoy judía dice, no lo reconocieron porque sabían que no venía de Dios, porque los judíos, la mayoría de la gente de nuestro pueblo no lo cree. Pero no es para sorprendernos eso. Porque acá está pasando exactamente lo mismo. El mismo rechazo que ciertos grupos hicieron, o parte de ciertos grupos, contra Yeshua, que nosotros reconocemos como el Mesías prometido de Israel y Redentor de la humanidad, es el mismo rechazo que están teniendo los líderes, ¿no es cierto?, de ciertas tribus de Israel, contra Moisés y contra Aarón específicamente, ¿no es cierto? Y no los reconocían como enviados. Así que cuando uno ve, ¿no es cierto?, que incluso hoy existe esa discrepancia, ¿no es cierto?, y cuando uno ve esa lucha, no es de sorprendernos, aquí también existió, ¿no es cierto? Es casi un espejo con la misma con situaciones parecidas y distintos personajes. Es decir, los siglos cambian. El pueblo es el mismo, pero el pueblo es el mismo y el problema es el mismo. Es exactamente igual. ¿No es cierto? Después, verso 16, después dijo Moisés a Coré, tú y todo tu séquito,
poneos mañana delante de Adonai tú y Helios y Aarón, y tomad cada uno su incensario y poned incienso en Helios, y acercaos delante de Adonai cada uno con su incensario, 250 incensarios, tú también y Aarón, cada uno con su incensario. Y tomó cada uno su incensario y pusieron en Helios fuego, y echaron en Helios incienso y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. Ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Esto era una conspiración, era un rechazo directamente al plan de Dios, era un rechazo a los siervos que Dios estaba utilizando, porque era mucho, era Josué, Caleb y todo el grupo, ¿no? Aarón y otros, ¿no es cierto? No solamente eran ellos, otros que estaban, los ciertos levitas, también que estaban con ellos. ¿No es cierto? Una rebelión total, una confabulación tremenda. Y Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Adonai apareció a toda la congregación. Fíjense que la gloria de Adonai aparece, y cuando la gloria de Adonai aparece algo pasa. En este caso se abrió la tierra y tragó a todos ellos, ¿no es cierto? Y también salió fuego de adelante de Adonai, porque baja la gloria y consumió a los 250, estoy diciendo más adelante, que ahora vamos a llegar y justamente vamos a ver entre la gloria y el fuego en el tiempo que nos dé ahora el Señor aquí, para ver, ¿no es cierto? Entonces aparece, dice la gloria. Acuérdense cuando la gloria del Señor aparece, ¿no? ¿Se acuerdan cuando murieron Nadab y Abiú? Entonces dice, más abajito, inmediatamente le dice a Moisés que le dijera a Aarón, dice, yo hoy me he glorificado, es decir, el Señor se glorifica enviando su fuego purificador, ¿no es cierto? Y con ese fuego matando directamente. Es una de las formas que Dios se glorifica de muchas maneras, pero enviar fuego del cielo, ¿no es cierto?, para destruir al enemigo es una forma en la que Dios se glorifica, ¿no? Entonces, sigo, verso 20. Entonces, bueno, y Adonai habló a Moisés y Aarón diciendo, verso 21, apartaos de entre esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron, Dios de los espíritus de toda carne, no es un solo hombre el que pecó, ¿por qué airarte contra toda la congregación? Entonces Adonai habló a Moisés diciendo, habla a la congregación y diles, apartaos de en derredor de la tienda de Coré, Datán y Abiram. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y a Abiram, y los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él habló a la congregación diciendo, apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abiram en derredor. Y Datán y Abiram salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Y dijo Moisés, en esto conoceréis que Adonai me ha enviado para que hiciese todas estas cosas y que no las hice de mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres, murieron estos, o si ellos al ser visitados murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Adonai no me envió. Es decir, si ustedes mueren como de una muerte natural y en el tiempo necesario que sea, entonces el Señor no me envió. Dice, mas si Adonai hiciera algo nuevo, y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Adonai. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca, y los tragó a ellos, a sus casas, y a todos los hombres de Coré, y a todos sus bienes. Y ellos con todos los que tenían descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían, no nos trague también a la tierra. También salió fuego de delante de Adonai, y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Entonces Adonai habló a Moisés diciendo,
di a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que tome los incensarios de en medio del incendio y derrame más allá el fuego, porque son santificados. Los incensarios de estos que pecaron contra sus almas, y harán, son santificados, perdón, la versión sería, porque son santificados los incensarios de estos que pecaron contra sus almas, y harán de ellos planchas batidas para cubrir el altar, por cuanto ofrecieron con ellos delante de Adonai. Son santificados y serán como señal a los hijos de Israel. Y el sacerdote Eleazar tomó los incensarios de bronce con que los quemados habían ofrecido y los batieron para cubrir el altar, en recuerdo para los hijos de Israel, de que ningún extraño que no sea de la descendencia de Aarón se acerque para ofrecer incienso delante de Adonai, para que no sea como Coré y como su séquito, según lo dijo Adonai por medio de Moisés. El día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón diciendo: vosotros habéis dado muerte al pueblo de Adonai. Acuérdense que en el verso 19 dice: ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación. Es decir, ya se había apalabrado a toda la congregación. Es como hoy también, ¿no es cierto? Vieron que dicen, a veces los políticos, normalmente los políticos dicen eso, o algún otro en alguna circunstancia, por televisión o en alguna prensa escrita o por radio, lo que fuese. Dicen: si algo me pasa a mí, a mi familia, el culpable va a ser fulano de tal, ¿no? Entonces, ¿no veo que dicen así los ciertos políticos, ¿no es cierto? Quiero que tengan presente que si algo me pasa a mí, a mi familia, el culpable es fulano de tal. Aquí no lo dice, pero lo más probable es que hayan dicho: mire, si algo nos pasa a nosotros, el culpable es Moisés y Aarón, ¿no? Entonces es cierto, si usted lee la escritura tiene sus cosillas. Y a mí me llama, es terrible, acuérdense que estos son toda la gente mayor y también murieron niños y todo. Pero imagínense que ahí están muriendo padres, madres, hijos, sobrinos, hermanos. Imagínense que Moisés con los parientes que mueren, Moisés o Aarón, o por ejemplo, no sé, Datán y Abirán con Eleazar y todo, a lo mejor cuando estaban en Egipto, ¿no es cierto? Habían sido amigos, habían jugado juntos cuando eran adolescentes. Uno tiene que pensar eso y decir: ahora yo me tengo que parar aquí y ver cómo todo se los va a tragar la tierra. Es terrible, porque ahí estaba muriendo mi primo, mi tía, ¿me están siguiendo? Parientes unos de otros. Entonces uno tiene que darse cuenta de lo grave que es la situación. Es lo mismo que cuando venga, ¿no es cierto?, el arrebatamiento. El arrebatamiento algún día va a venir. Esto significa una especie también de arrebatamiento, pero al inverso, te van para el lado de la muerte. Pero el arrebatamiento, imagínense, no sé, un piloto que esté manejando un avión, viene el arrebatamiento, se va el piloto en el arrebatamiento y el avión ¡bum!, abajo. Eso es lo que uno tiene que estudiar. Un día vamos a estudiar, porque los hice ahí en el Apocalipsis también, ciertas cosas. Un cirujano que esté operando en una intervención quirúrgica, viene el arrebatamiento y queda el paciente atendido en la camilla. Aquí si viene es otro orden de situación y otro orden de cosas. Entonces ahí dice, y por eso todos estaban mirando a la expectativa pensando que no iría a pasar, Pero el fuego del Señor siempre tiene el fuego. Cuando aparece la gloria del Señor pasan muchas cosas. Una de las cosas que pasan es que puede venir el fuego del Señor y puede hacer un estrago como este. Entonces dice, al día siguiente, verso 41, al día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón diciendo: vosotros habéis dado muerte al pueblo de Adonai. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón y miraron hacia el tabernáculo de reunión, he aquí la nube lo había cubierto y apareció la gloria de Adonai. Ya la gloria de Adonai había aparecido, y es ahí cuando aparece que la tierra se abre y aparece que sale fuego de delante de Adonai. Y ahora cuando otra vez se juntaron casi todo el pueblo viniéndose encima de Moisés y Aarón, ¿cómo? Porque muchos no estarían viendo, estarían muy lejos, no pueden haber visto la situación, ¿sí? Entonces vieron que murieron los líderes con toda su familia, ¿no es cierto? Entonces van con el intento obviamente de nada bueno contra Moisés y contra Aarón. Y aquí la nube lo había cubierto y apareció la gloria de Adonai.
Y vinieron Moisés y Aarón de delante del tabernáculo de reunión, y Adonai habló a Moisés diciendo: apartaos de en medio de esta congregación y los consumiré en un momento. ¿Pero por qué está diciendo eso? Está diciendo eso porque la gente venía directamente a matarlos. Directamente venía no con buenas intenciones. ¿De acuerdo? Dice, y dijo Moisés a Aarón, y apartados de medio de la congregación y los consumiré en un momento, y ellos se postraron sobre sus rostros. ¿No es cierto? No se apartaron, ¿vio? No se apartaron. Se postraron sobre sus rostros. Y dijo Moisés y Aarón: toma el incensario y pon en el fuego del altar, y sobre él pon incienso. Y ve pronto a la congregación y hace expiación por ello, porque el furor ha salido de la presencia de Adonai, la mortandad ha comenzado. Entonces tomó Aarón el incensario como Moisés dijo, y corrió de en medio de la congregación, y aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo. Y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo, y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14.700, sin los muertos por la rebelión de Coré. Después volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión, cuando la mortandad había cesado. Es bien interesante esto, se da cuenta, para tener composición del lugar, ¿no es cierto?, y la situación y el escenario en el que está ocurriendo esto. Hay una rebelión abierta, completa, ¿no es cierto?, de los líderes de Israel. No vamos a hablar de esto, pero simplemente para resumirlo, de ciertos líderes de Israel contra Moisés y Aarón específicamente, y el sacerdocio con sus hijos, etc. Había Nadab y Abiú, Eliezer, Tamar, etc. Por eso comisionan a Eleazar que tome los incensarios, ¿no es cierto?, antes que aparezca la gloria del Señor. Fue esta situación. Y entonces murieron todos los que tenían que morir. Pero acuérdense que los descendientes de Coré no murieron, porque después vio que aparecen varios salmos de Coré, etc. Y por otro pasaje que ahora no me acuerdo de memoria, dice: y los hijos de Coré no murieron. Los hijos de Coré no murieron. Hay una predestinación en este sentido del Señor. Y entonces el Señor ve que vienen con malísimas intenciones de destruir a Moisés, a Aarón, a Eleazar, a todo el mundo. Y entonces dice: bueno, apartados y los voy a consumir a todos. Pero ellos no se apartaron, ellos se postraron. Pero ellos no se apartaron, pero aunque se postraron, ya, ¿no es cierto?, el designio del Señor de empezar a consumir al pueblo, pero no ya a los 250, esos son aparte, no a los 250 ni a los hijos de Datán y Abiram, ni a los 200 que habían corrompido, 150, sino que mueren 14.700 del pueblo que estaba viniéndose sobre ellos. Ahora, aquí vemos casi una abierta desobediencia de Moisés, porque él les dijo: apártense porque los consumo a todos. Pero Moisés se postra, ¿no es cierto?, y le dice: tomen el incensario. Aarón, que saliera corriendo con el incensario, y a través de la oración y el incensario y todo, ¿no es cierto?, el movimiento espiritual, porque es un movimiento espiritual muy grande, salen corriendo y se paran entre los muertos y los vivos, ¿no es cierto?, porque había aparecido la gloria de Dios, y antes el fuego había consumido a todos, los tragó la tierra, y después el fuego que consume a todos. El fuego aparece en muchas situaciones, de eso vamos a hablar dentro de un instante. El fuego aparece en muchas circunstancias en la Biblia, para bien y para mal. Claro que aparece, para bien y para mal aparece tanto en el Tanaj como en el Brit Hadashah, para bien y para mal. Y entonces se pone entre los muertos y los vivos, y los que murieron fueron 14.700, pero era porque corrió con el incensario, ¿no es cierto?, y la mortandad ya había comenzado en el pueblo, y se puso con el incensario, y entonces empieza a hacer expiación. Aquí no vemos, yo no recuerdo ningún midrash, yo lo busqué en casa, pero no encontré. A veces no es fácil encontrar midrash cuando uno lo necesita, ¿no? Vuelvo a decir, hubo como una abierta desobediencia, pero no es abierta desobediencia, yo pienso que el Señor la entiende perfectamente. ¿Se acuerdan cuando en otro pasaje el Señor quiere consumir a todo el pueblo de Israel por la desobediencia? Y el Señor dice: Señor, si tú vas a consumir al pueblo que tú redimiste, tu nombre va a ser infamado entre los egipcios, porque van a decir: Dios que los liberó no pudo con ese pueblo. ¿Se acuerdan ustedes? Y entonces dice: ve al pueblo, yo los he perdonado, ¿no?
La misericordia de Dios es muy grande, pero la maldad a veces de los hombres, tanto judíos o hebreos, en este caso hebreos, como gentiles, es muy grande muchas veces. La rebelión, la conspiración, la murmuración, la maldad, ¿no es cierto? El desafiar abiertamente a lo que Dios había dispuesto a través de ciertas personas que eran Moisés y Aarón, por ejemplo, y los sacerdotes. Perdón, la necedad, obviamente, que la necedad habla de locura, pero aquí, ¿vieron como decían antes? No se me olvidó por aquí, dice, ¿por qué nos hiciste venir de la tierra? Es poco que nos has hecho venir de una tierra que fluye leche y miel. Es decir, la tierra de la opresión, la tierra de la aflicción, la tierra de la esclavitud. Mitzray, Metzar, viene de Metzar, que significa opresión, estrechez, angustia, aflicción, ¿no es cierto? Y como termina en Ain, significa doble angustia, doble estrechez, doble aflicción, todo multiplicado por dos, por así decirlo, para que nos entendamos, ¿no es cierto? Mitzray es una palabra dual, ¿no es cierto? Así como yo siempre dice Raglai, Yadai, Nosnaim, siempre habla de dos orejas, dos manos, dos piernas, etc. Y Mizraim, en un sentido, como termina en Ain, se toma como dualidad, ¿no es cierto? De hecho que se toma así como dualidad y es así. Ahora no se puede hablar de eso por el tiempo. Entonces Mizraim dice, pero ¿cómo? Lo que el Señor llama la tierra de la aflicción, el pueblo le llama en su locura, en su necedad, en su abierta desafío, le llama la tierra que fluye leche y miel. Por eso los profetas van a decir, ¿no es cierto? Este pueblo dice a lo bueno malo y a lo malo bueno. A veces tenemos ese tipo de confusión, ¿no? Hoy por ahí me llega un poco, pero para hablar con el escudo, ¿no? El escudo se habla mucho también, se habla bastante, o no sé si bastante, pero en el Tanaj o en el Brit Hadashah, vieron que en el Nuevo Pacto dice que para todo lo malo que ocurre en este mundo tenemos que revestirnos de la armadura del Señor, pero dice principalmente que el escudo de la fe, ¿sí? Entonces por ahí tenemos. Pero vio, por ejemplo, algo interesante, usted vio algunas películas que son correctas, ¿no? Están muy bien, de hecho que hacían así. En la antigüedad se usaban los escudos, ¿no? Y tenemos que saber dónde ubicamos el escudo. Vio que cuando la gente, las películas se ve bien eso. Cuando vuelven de la batalla, ¿no es cierto?, los soldados, ¿a dónde llevan el escudo? ¿Se lo ponen así? Porque ya, claro, porque el escudo se usa de dos maneras. El escudo después lo utiliza la Biblia en el Nuevo Pacto. El escudo se usa, ¿no es cierto?, como defensa contra las flechas del enemigo, contra la espada del enemigo, con lo que sea. Pero no se usa solamente para eso, porque en un momento se usa el escudo cuando el enemigo ya está medio desmantelado, entre comillas, se usa para ir empujando. ¿No es cierto? Entonces todo eso cansa mucho. Si usted lee bien el Tanaj y el Brit Hadashah, ya se da cuenta de lo que yo le digo con esto. ¿No es cierto? Y entonces, luego, cuando ya te van terminando, ¿no es cierto?, se lo calzan atrás y todos los llevan atrás los escudos, ¿no? El tema es que el creyente jamás puede llevar el escudo atrás. En la guerra puede ser que cuando ya vienen descansados la cosa cambia y a lo mejor no los ataca nadie, pero uno de los problemas que tenemos los creyentes es que en algún momento de nuestra vida nos metemos el escudo atrás como descanso. Entonces ahí es donde comienzan a filtrarse todos los ataques del enemigo, porque en definitiva uno tiene que poner el escudo en aquello que es, digamos, por ejemplo, mi corazón y mi vida es la relación que yo tengo con el Señor. Por lo tanto, ¿no es cierto?, yo me tengo que poner el escudo de tal manera, ¿sí?, que el enemigo no me ataque, porque yo tengo relación con el Señor y entonces el enemigo me puede atacar y yo tengo que tener el escudo. Siempre, ¿no es cierto? Y como decía la 1 Samuel capítulo 91, después lo podemos rápido, dice a través del cántico, del salmo de David ante la muerte de Saúl, ¿no es cierto?, lo que inspiró el Ruach HaKodesh del Señor a David es que le recriminara. David lo toma como un lamento, pero en definitiva, si Dios le puso la palabra a David, es un reproche cuando le dice el escudo no ungido de Saúl. Es el reproche que Dios hace a través de David en 1 Samuel capítulo 1, cuando muere Saúl. Si bien es David quien lo dice, pero está inspirado por el Ruach,
quiere decir que el Ruach pone en palabras en boca de David para que haga como un reproche a Saúl que lo que le pasó fue que no tenía que haberle pasado, que lo que le pasó fue porque su escudo no fue ungido con el Ruach. Porque los escudos se ungían con aceite. Se ungían con aceite por varios motivos, por lo menos por dos. Un motivo era para que no se resquebrajara, porque a veces venían con metales, madera y el cuero, pero el cuero se podía resquebrajar. Y entonces, para que no se resquebrajara, lo ungían con, no aceite de oliva, no, era una de grasa, ¿no es cierto? Que era aceite, oil, grasa, para que no se resquebrajara. Otras posibilidades es que si estaba muy bien ungido con ungido, ¿sí? Porque ungir es verter, ¿no es cierto? Verter un líquido es ungir también. Se puede ungir reyes, se puede ungir una milanesa. Cuando usted pone aceite en una ensalada es ungir también. La palabra es la misma. En este caso vamos a verter. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Podía venir espadas, o incluso podían resbalar las flechas enemigas, o no penetrar, o hacer así, si a lo mejor venía con poca intensidad, resbalaba. Siempre la unción del aceite en el escudo era muy útil para que no se rompiera, porque si no se resquebraja el cuero. ¿No es cierto? Si está mucho tiempo expuesto a las inclemencias del tiempo. Y la otra era para que, entre otras cosas, en lo posible, algún arma enemiga que pudiera hacer un efecto medio mortal, pudiese medio resbalar entre la madera, el metal que ponían y el aceite, y eso le llamaban el ungimiento. Ok, entonces aquí, esto lo vamos a ver, el pueblo se había rebelado entonces abiertamente contra Moisés, y Moisés también hace abiertamente, y eso habla de una persona que está ungida, ¿no? Porque si hubiéramos sido nosotros, dice, mira Señor, nosotros qué hubiéramos hecho, claro, no se diga usted ni yo, pero qué hubiéramos hecho, ya pasamos una contrariedad, otra contrariedad, porque fueron varias, vienen los últimos ya después de esto, me echan la culpa de que mueren todos y me vienen a matar, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué hubiéramos hecho nosotros? Sí Señor, destrúyelos a todos. Pero qué bárbaro, ¿no? Por eso cuando uno habla de oración también, ¿no? Por ejemplo, ¿vio cómo se usaban los escudos? Los escudos en la antigüedad, ¿cómo se usaban? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo se usaban, por ejemplo, los romanos, griegos y todo, ¿no? Si usted lo puede ver en películas, pero hay libros buenos que están narrados. Por ejemplo, Herodoto, cuando narra las guerras, ¿no es cierto? Nosotros esto lo vimos en Estados Unidos, estaban en inglés pero igual entendían. Entonces los libros de Herodoto, lo que hablan de las guerras, y hay otros autores griegos y romanos que hablan de las guerras, ¿no? Y pues, las formaciones, cómo se formaban a lo largo de los siglos, etc., de las décadas, los siglos. Ahí. Los escudos, cuando avanzaban los escudos se ponían, los griegos tenían una estrategia parecida a los romanos, no era distinta, no era muy distinta. Eran escudos grandes los que tenían eso, distinto a los hebreos eran mucho más chicos. La gran mayoría tenía escudos grandes. Entonces, los escudos se ponían de tal manera que mi escudo esté aquí, pero la mitad del escudo de mi compañero venía hasta aquí. ¿De acuerdo? Y esto está narrado. Usted lo ve en la película, pero nosotros cuando lo estudiamos de los autores griegos como Herodoto, que es, ¿no es cierto? Bueno, para mí son extraordinarios, no es el único, pero son extraordinarios. Entonces, tenía una estrategia tan grande, ¿no es cierto? El escudo, ¿no es cierto? Después que habla del escudo, principalmente el escudo de la fe. Todo vale, desde el yelmo hasta el apresto, el calzado. Pero el escudo de la fe, por eso es el escudo no ungido de Saúl, ¿no es cierto? Aunque los escudos romanos no tenían unción de aceite, no de grasa, porque eran de otro material. Pero a lo mejor en algún momento sí lo hicieron, en tiempo anterior a la época de Israel. Entonces, los hombres llevaban una espadita relativamente corta, tenían que tener una estrategia grande. ¿Vio cuando dice que nosotros, la Biblia dice que tenemos que orar unánimemente? Bueno, dice revestidos, etcétera, etcétera. Yo que estoy el primero de mi izquierda, abro mi escudo, ¿sí? Queda un espacio, paso mi espada. El otro también, como nos hacemos así, todos abrimos, hay un espacio. Pasan la espada, cortan y cierran el escudo, y entonces la mitad esta que queda aquí viene con la mitad del otro aquí, ¿de acuerdo? Nosotros vimos los dibujos, los diagramas antiguos, estaba muy bien cómo estaba formada. Entonces, cuando la Biblia habla de eso, después lo vamos a ver rapidísimo.
Pero la Biblia cuando habla de ese del escudo, ¿no es cierto?, revestido de toda la armadura, principalmente del escudo de la fe, ¿qué está diciendo? Que nosotros tenemos que hacer lo mismo, que unos con otros, no tenemos el escudo, pero si nosotros oramos los unos por los otros, pero con un mismo propósito, un mismo sentido. Ahora, si por ejemplo, yo lo critico a usted, usted me critica a mí, yo tengo envidia de usted me envidia a mí, yo hablo maliciosamente de usted y murmuro contra usted, o usted habla maliciosa de mí y yo murmura contra mí, ese escudo está resquebrajado. El escudo que protege. Usted vio que hay países, por ejemplo Israel, Estados Unidos y otros, me imagino que Rusia, Alemania, todos, tienen en el cuerpo militar de sus estructuras castrenses, tienen, ¿cómo se llama? Escudo, vio que dicen, blindamos con escudos antimisiles, ¿eso no dice así? Sí. Blindamos con escudos antimisiles. Por lo general casi siempre lo escucho de Israel y de Estados Unidos, más o menos, pero imagino que Alemania, Francia, y todo eso, país, Inglaterra y Rusia y todo eso, y otros a lo mejor que ni nos imaginamos, lo deben tener, Irán lo debe tener, escudos antimisiles. Entonces, ¿qué pasa? Hay un escudo. Entonces, ¿qué ocurre? Tienen detectores que cuando viene un ataque con un misil, ¿no es cierto?, lo detecta, lanza uno y va directamente porque bloquean los misiles para que no caigan en los lugares que tienen destinados. ¿Me está siguiendo? Tienen bloqueos con escudos antimisiles. Entonces, por eso dice, si nosotros, aquí o en cualquier lugar, si nosotros actuamos de una manera, ¿no es cierto?, no deseada los unos contra los otros, sea en lo que sea, ¿no es cierto? Entonces, los escudos, primero, no están ungidos, si no están ungidos se resquebrajan, y como están resquebrajados, ya no sirven y pasan los dardos de fuego del enemigo, porque acá dice que pues, aparece la gloria del Señor, los traga a la tierra y viene fuego del cielo y los consume a todos, ¿de acuerdo? Por eso, esa expresión, ¿no es cierto? Esa expresión, acá es de Dios, pero en el nuevo pacto es un ejemplo, porque aparece de muchas formas, el fuego, para bien y para mal en el Tanaj, ¿sí?, o para bien y para mal en el nuevo pacto, ¿de acuerdo? Él dice, cuidado, dice, revestió con toda la armadura de Dios, dice, para detener los dardos de fuego del enemigo, porque si mi escudo no está ungido, y su escudo no está ungido, los escudos, ¿vieron cómo se llamaba la forma romana? Se llamaba testudo. Testudo en latín significa tortuga. ¿Por qué? Porque el que viene adelante se pone así, ¿de acuerdo? El de la izquierda. Era muy buena estrategia, porque eran escudos grandes, era casi desde por acá hasta por acá. Aparte eran gente grandota, decían, bueno, habría de todo. Los chaparros vivían en algún lado. Claro, lo siento, como todo. Yo desfilé también en el ejército en Argentina. Acá no tengo la foto, si no te la mostraría. Y yo estaba, como era chaparro, teníamos compañeros tan altos, ¿no? Yo estaba en la anteúltima fila en el desfile ahí con la ametralladora. Pero no me las traje. Bueno, se pone aquí. El segundo de la izquierda se ponía así con el escudo. ¿De acuerdo? Ok. El que iba de la derecha, ¿no es cierto? Entonces te lo ponía así, aunque parezca mentira, lo ponía al revés el escudo, porque hacían testudo. ¿Por qué? Porque venían las flechas, pero las flechas venían por alto. Entonces se cubría, los de atrás ya venían así. Tipo tortuga, pues se llama testudo. Si ustedes leen los libros de la guerra de Heródoto y otros autores griegos, latinos y griegos, van a ver que se llama testudo. Se llamaba formación tortuga, es decir, un blindaje tal, y tenían tanta estrategia que abrían de piernas así, y abrían el escudo, pasaban la espada, ¿no es cierto?, y se cerraban de nuevo. Y yo vi algunas documentales muy bien, porque de acuerdo a lo que yo estudié, bueno, yo no soy un estudioso de eso, simplemente fui un lector, ¿no es cierto?, no fui un estudioso, pero fui un lector consumado en el sentido porque leí bastante, pero es bien interesante eso. Por eso así es, dice, revístanse del escudo. La gente, hoy no lo entenderíamos bien si uno no lo explica, si yo no lo hubiera leído, no lo hubiera entendido jamás eso y estudiado.
En aquella época sí. Hoy, por ejemplo, qué sé yo, hay alguien que dice, bueno, pues no necesitamos espadita, hoy necesitamos misiles contra el diablo. ¿Vio? Claro, hoy lo hablaríamos en otro lenguaje. Claro, hoy lo hablaríamos con otro lenguaje, por la que la gente dice, por ejemplo, vamos a poner un caso. Supongamos que alguien dice, mire, David fue a luchar contra Goliat con 5 piedras. Entonces viene algún hermano medio sangrón, entonces le dice, sí, pero hermano, hoy con 5 piedritas no hacemos nada. Claro, me está siguiendo como en la cosa. Hoy necesitamos rayo láser para desintegrar al diablo. Sí, perdón, dígame. De hecho, aquí en Isaías 1, David dice: aborrezco sus fiestas de luna nueva y sus reuniones me han vuelto tan molestas que ya no las aguanto. Cuando ustedes levantan las manos para orar, yo aparto mis ojos de ustedes y aunque hacen muchas oraciones, yo no las escucho. Tienen las manos manchadas de sangre, lávense, límpiense, apártense de mi vista sus maldades, dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, esfuércense en hacer lo que es justo, ayuden al oprimido, hagan justicia al huérfano, defiendan los derechos de la viuda. Y entonces ya dice... Claro, pero ese capítulo 1 es terrible, pero eso que Isaías, Dios dice, Isaías dice de parte de Dios, eso el pueblo no se lo creía, porque dice, Dios está con nosotros, somos el pueblo escogido, somos el pueblo de Israel, somos el descendientes de Abraham, porque eso no está solamente en el nuevo pacto cuando dice somos descendientes de Abraham y nosotros, está allí también, ¿no es cierto? Si ahí hay un pasaje un poco más adelante, yo se lo mostré, ¿no es cierto? Cuando eso que les está hablando Isaías, más adelante le dice, miren, acá está Isaías, ¿a quién vienes a enseñar? ¿A los destetados de pecho? Es decir, eso que les está recriminando Isaías eran bien rebeldes, obstinados y groseros. Porque les dice, tú vienes a hablarnos a nosotros, ¿no es cierto? ¿A quién se cree? ¿El único que sabe la Torá? Dice, ¿qué te piensa? ¿Que somos nosotros nenes de... Eso es lo que está diciendo, nenes de pecho que nos vienes a enseñar a nosotros? Es así, la Biblia es muy cruda. Lo que ocurre es que a veces no lo vemos para nosotros. Creemos que nadie nunca nos puede enseñar. Yo, por ejemplo, si yo no hubiera estudiado, ¿no es cierto?, esos libros de la guerra y todo, yo jamás me hubiera enterado bien cómo era, por qué habla del escudo, de la defensa, del cinto, en el nuevo pacto de la aljaba, de esto, porque no nacemos sabiendo. Tenemos que o estudiar de algún lado, que alguien nos enseñe, que nos enseñe uno, que nos enseñe uno, que nos enseñe otro, que nos enseñe otro. Yo aprendí de un montón de gente. No quiero hacer los nombres, pero yo aprendí de un montón de gente. ¿Te acuerdas tú, Rosy? Cuando íbamos a conferencias y tomábamos nota de tal rabino, incluso pastores. Nosotros conocimos pastores, sobre todo tres pastores, que eran eruditos del hebreo. Ya los tres murieron, no sé, hace mucho, nos llevaban muchos años. Tres pastores de la antigua, eruditos del hebreo, amaban el ministerio judío mesiánico de una manera maravillosa. Eruditos del hebreo, conocedores de la cultura, de la tradición. Y yo en un momento, cuando escuchaba una de sus conferencias, yo decía, para mí adentro, que no es judío sabe más que yo de este tema. ¿No es cierto? Es cierto, porque no podemos abarcar todo, Ustedes vienen a mi casa, ¿vieron cuando llegan algunos que vienen a mi casa? ¿Vieron que tengo los 3 escritorios de la mesa llena de libros? Que saco un libro, anoto, saco el otro libro, anoto. Claro, lo espiritual es lo espiritual, pero el conocimiento de la Biblia que me va a llevar a lo espiritual, lo tengo que aprender de algún lado y no tener malas interpretaciones de la Escritura, porque sí se puede malinterpretar, alguien nos puede enseñar mal. Por eso, bueno, ahora vamos vamos a pasar rápidamente con esto. Vamos a ver rápidamente, ¿no? Déjeme ver aquí, voy a pasar para este lado, por una razón bien particular. Lo del escudo, estaba diciendo el escudo. El escudo tiene sus cosas tremendas, ¿no? Porque y a veces se nos filtran, ¿no es cierto?, las flechas del escudo. Fíjense, ahora vamos a ver. Bueno, primero voy a leer esto rápidamente. La palabra fuego que aparece en el Nuevo Pacto, esta la tomé del Nuevo Pacto, para hacer un poco así como haftará del Nuevo Pacto, que como judíos mesiánicos, ¿no?
La palabra fuego que aparece allí y consume a todo el mundo, primero se abre la tierra, viene el fuego del Señor y aparece cuando la gloria de Dios aparece. Por eso usted va a ver muchos pasajes, hay varios, un montón, muchísimos, ¿no es cierto?, que aparece que uno tiene que dar la gloria al Señor y cómo hacer las cosas cuando aparece la gloria del Señor. Por ejemplo, el Salmo 66, que también lo tenía preparado para hoy, pero Dios pone una cosa o saca otra, ¿no? Pero ese hubiera sido otro tema, ¿no es cierto? Ahí tendríamos que hablar de la gloria de Dios, porque primero aparece la gloria de Dios cuando están los rebeldes, ¿no es cierto? Y entonces Moisés le dice lo que tiene que hacer porque aparece la gloria del Señor. Y luego, ¿no es cierto?, como aparece la gloria, viene la destrucción a través de tragarlos la tierra. Y entonces viene el fuego consumidor del Señor, y después, ¿no es cierto?, dice que apareció la gloria del Señor, ¿no es cierto?, cuando vienen todos los rebeldes. Este fue un ataque feroz, constante, del pueblo contra Moisés. Yo no sé cómo hubiéramos actuado nosotros. Imagínense todo lo que pasaron, ¿no es cierto?, en Egipto, en el desierto, Moisés con su vida y el pueblo con sus sufrimientos, eso descartado. Y después de todo, vio que le dice, y ahora un día le dice el Señor Moisés, ahora va a pasar tal cosa para que crean que yo te envié. Para que crean que yo te envié. Porque el pueblo es rebelde, lo vemos aquí, lo vemos en lo que leyó el hermano, una vez vimos el pasaje. Sí, hermano, perdón. Una pregunta nada más. Esos más de 14.000 que murieron, 14.700, sí. ¿cómo lo tenemos de tomar? ¿Como una metáfora o realmente 14.700? No, bueno, uno puede ver los números en la Biblia, pero si en la Biblia dice 14.700, tiene que haber habido 14.700 cadáveres. ¿Sí? Yo lo tomo como algo real, yo siempre lo tomé como algo real. Sí, ahora no recuerdo, si 14.700 pudiera significar, ¿no es cierto?, algo más para explicar otros pasajes de la Biblia. Vio que cuando vemos en los números, que los números nos van dando ciertas explicaciones, ¿cierto? Cuando yo digo el 4, el 5, no son inventos míos. Están todos los libros, que hay cientos de libros de Kabbalah desde la antigüedad que van explicando la numerología en la Biblia, ¿no es cierto? Como cuando decimos 3 a 1 que nombramos el otro día, ¿no es cierto? Pero sí, yo creo que todo el judaísmo lo debe tomar como literal, ¿sí? Muere, sí, perdón. La muerte de los alumnos de Rabbi Akiva. Que son ¿fueron cuántos? Algo semejante. Sí, ¿fueron cuántos? Que coinciden con un pasaje de Torah. Los muertos de la plaga, ¿no es cierto? ¿Cuántos fueron? Fue el día 33 del Omer. Ajá, en el 33. ¿Cuántos fueron? ¿2.000? ¿Cuántos fueron? Algo así. No, 12.000, ¿no? Sí, perdón, se me nubló la vista con tantas cosas. 12.000, claro. Murieron, sí. Pero eso sí, un día podemos buscar eso de los números, ¿no? Dice, bueno, en Efesios 6:16, yo tomé varios pasajes, todo del Nuevo Pacto, Nuevo Testamento, como le quieran decir, ¿no? Que la palabra fuego está asociada con los dardos de fuego, con las pruebas, con la disciplina, con el don que recibimos. Que el Señor nos invita, dice, a comprar compra fuego refinado de mí. ¿Se acuerdan que se lo dice a la congregación de la Odisea? Que lo vimos. Un ejemplo. Por ejemplo, el fuego está asociado con el tribunal cuando se van a aprobar nuestras obras. Y uno puede tener obras de oro, plata, ¿no es cierto? O de paja, heno o hojarasca. Y si viene el fuego, la hojarasca la consume todo, pero el oro y la plata, ¿no es cierto?, podrá salir la escoria, pero tenemos que estar del lado del oro y la plata, ¿no? Y también cuando el diablo va a ser lanzado al lago de fuego. Yo me busqué todas esas, porque yo veo que la gloria del Señor aparece a través de abrir la tierra y consumir con fuego a todos los rebeldes. ¿No es cierto? Los 250 más los otros, más los 14.700 que murieron de otra manera. Ahí no dice exactamente, ¿no? Y si no fuera, mire, ahí está, si no fuera por el escudo de la fe de Moisés, Aarón y los sacerdotes, que juntaron sus escudos, ¿no es cierto?, en oración unánime, el pueblo no se salva. ¿Vieron cuando nosotros, no digo que lo diga usted, lo digo yo,
Pero vio cuando alguien no se puede haber hecho mal, ¿no es cierto? Bueno, por esto, o que suponemos, no, mira lo que dijo, que murmuró, que criticó, que esto, que aquello. Bueno, por esto no oro, y con todo lo que oramos, ¿no es cierto? Y que no oramos más. ¿Vio? Pero vio Moisés, a Moisés lo están viniendo a matar, y él ora para que la situación cambie. Y a veces los seres humanos, bueno, como dice, pero nosotros, yo si alguien nos hizo mal, dice, por estos no oramos más. ¿No? Nos ocurre ese sentimiento, ¿vio? Ahí es donde nosotros, si hacemos así, yo pensaba en mi casa también, porque nos ocurre. De hecho, cuidado, de hecho que siempre nos vamos a equivocar, ¿no? Pero al final, si hacemos como Moisés y Aarón, vamos a triunfar. En algún momento nos vamos a equivocar. O no me digan que alguna vez dice, mira, fulano, no importa de aquí a otro lugar o muchos años anteriores de ustedes, dice, mira lo que en tal congregación, o tal hermano, y usted dice que yo por nunca más, ¿no? Sin embargo, si Moisés y Aarón hubieran actuado de la manera que yo estoy diciendo, que seguramente ustedes no actuaron así, ¿no es cierto? Si Moisés y Aarón no hubieran actuado de esa manera, hoy no había pueblo de Israel. Hoy no había pueblo de Israel. Ahí habla, ¿no es cierto?, del amor, del compromiso, de la responsabilidad, de la sinceridad, de su corazón, ¿no es cierto?, como estaba Moisés. Y entonces, le dije, sí, lo tengo que buscar, sí. Lo que pasa es que acá tengo que dar vuelta a la hojita. Yo en mi casa tengo mi cuenta fácil y hago fácil, pero aquí me traban las hojas. Efesios 6, 16, dice, 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la coraza y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor. Pero siempre damos la atención, de hecho que también en griego dice así, es bien enfático, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Bien, el escudo. El escudo de la fe, lo que decía, hoy diríamos escudos antimisílicos o balísticos, no sé cómo se llaman, que tienen para hacer los bloqueos de los países, pero acá la gente sabía lo que eran todas estas armas y todas estas herramientas. Dice, el problema, el escudo de la fe es lo que tenemos que tomar, sobre todo tomar el escudo de la fe. Es cuando uno dice delante, es alrededor, ¿no es cierto? Es un escudo absoluto. ¿Se acuerdan cuando yo les dije el otro día que nosotros estamos dentro del Señor y detrás del Señor? Cuando vimos las palabras el otro día, estamos dentro del Señor y detrás del Señor, como dice la Escritura, si no ve los términos hebreos. En español se nota bastante bien también eso. El tema es Bueno, acá dice esta palabra, la palabra de Dios está asociada siempre con el fuego toneladas de veces, para bien y para mal. Aquí para el pueblo, para los rebeldes, los consumió el fuego. Pero ahora dice que los dardos del maligno también vienen con fuego, ¿sí? Y entonces la palabra de Dios está asociada con los dardos de fuego del maligno. Y aquí vemos el escudo de la fe. El escudo de la fe es parte del revestimiento de una vestimenta y una armadura. Pero dice sobre todo. Entonces, lo que pasa es que muchas personas quieren ponernos armaduras viejas en vez de la armadura del Señor, con ideologías humanas, fórmulas de éxito y también un montón de cosas de la tradición. Hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto. Entonces, nos están poniendo ideologías humanas.
Hay cosas que son muy útiles y sirven para elevarnos espiritualmente. Pero si yo, mi fe con el Señor, la voy a cimentar, la voy a formar, la voy a revestir de ideologías humanas, ¿no es cierto? Y de las formas, como dice, fórmulas de éxito, que veo que le dan fórmulas de éxito. En muchos lados le dan fórmulas de éxito. Dentro del judaísmo también. Usted va a ciertos grupos religiosos y entonces le dice, si va a hablar de Kabbalah, la Kabbalah hay que tener mucho siempre cuidado, entonces le dice sí, porque usted tiene que, por ejemplo, ponerse la cinta roja. En el Feng Shui le van a decir, usted tiene que poner el espejito hexagonal o otro. El otro, usted en otra cosa, usted tiene que ponerse una, eso cuando hay casi esa cosita no, esa según como Atrapasueños. sí, como de un mineral, un material mineral muy hermosísimo, ¿cómo se llama? Ágata, piedras, esas piedras, ¿no? Que cuando la tiene un vecino es de loco, porque la tiene todo el día. Y no se para ni en 20 horas eso. ¿De acuerdo? Entonces, usted lo va a ver en el cristianismo, lo va a ver en el judaísmo, lo va a ver en otras culturas. Las ideologías humanas, las fórmulas de éxito, y la gente lo toma. Entonces, ¿por qué? Porque es algo visible, entonces le da una seguridad. Usted va a ver dentro de la gente judía, porque nosotros lo hacíamos, todos, los que nacen en los judíos también. Nosotros teníamos también en un momento la cinta roja, la bolsita aquí con clavo de olor, ruda, ajo. No me olvido nunca, teníamos la ristra de ajo, lo teníamos. Teníamos la herradura con 7 agujeritos. ¿Por qué? Porque lo conseguíamos de los caballos que pasaban. Yo, alguna decía dónde nació. Yo nací en una ciudad, pero aunque nací en una colonia y en una ciudad, yo tengo mis años. A nosotros la leche nos la traían con el carro a caballo. En la basura la pasaban a buscar con el carro a caballo y se les salía la cerradura. A veces se salía la cerradura a los caballos. Cuando sentíamos eso, nosotros la recogíamos. Pero tenía que ser de 7 herraduras. Me acuerdo que le decíamos a los tipos que pasaban, no me olvido, no, que hacíamos cada cosa. Y esta herradura tiene 9 clavos, necesito una que tenga 7 agujeritos. Y el tipo me traía una herradura con 7 agujeritos. Y la colgábamos, abríamos la puerta, y la pared aquí, la tengo que dar al revés, y la puerta. Lo colgaba por el otro lado, y la herradura colgada ahí. Y las ristras de ajo, con un monio rojo. Y todos éramos estudiosos de la Torah. ¿De acuerdo? Teníamos un montón de cosas. Con el tiempo, yo era joven, era chico, 9, 10, 11, 13 años, a partir de allí, de esa edad, con el tiempo fuimos sacando todo eso. Porque nos dimos cuenta que es basura, que es anatema, que es herejía. ¿De acuerdo? Entonces, la Biblia habla siempre en un sentido espiritual. Hay otras que son cosas simbólicas. Por ejemplo, es un símbolo que me eleva. Ahora, si yo voy a estar, ¿no es cierto?, esperanzado en que una ristra, le decimos ristra de ajo, ¿cómo se dice al toco de ajo aquí? Nunca lo supe eso. ¿Vio que hay un montón de ajo juntos? ¿Cómo le llaman? ¿Cómo le llaman? No se llama ristra de ajo, bueno, no importa. Al conjunto de ajo, ¿vio que viene así? Lo compramos, lo dejamos allí. Y entonces, que eso ahuyenta los malos espíritus, que la herradura ahuyenta los malos espíritus, que la bolsita con ajo, clavo de olor y ruda ahuyenta los malos espíritus. ¿Perdón? La manito, por ejemplo, la manito. Aquí mismo. Las tiendas, todas las tiendas de mi país, también las tiendas judías, todas tienen ortodoxas. Aquí mismo hay muchos negocios judíos, cuando usted paga en la caja, tienen un montón de esas cosas. Tienen incluso la foto de muchos rabinos con una ramita de no sé de qué y una cintita atada. Los chinos con su gato. Todo es así. Entonces, si eso fuera todo verdad, ¿sabe lo que tenemos que hacer? Entonces, cerramos la Biblia y chao. Cerramos y tiramos la Biblia. Si verdaderamente todo eso significara algo importante, ¿no es cierto?, para que verdaderamente tengamos un contacto con el Creador. Y la Biblia no dice eso. Entonces, muchos, por ejemplo, hubo alguien, por ejemplo, lo vamos a leer, ¿no? Hubo alguien que quiso darle su vestimenta a otro. Y esa persona, está en la Biblia, y esa persona dice, tú vas a tener una guerra espiritual. Aunque no dice así, pero era una guerra espiritual. Entonces le va a dar su vestimenta.
Y entonces cuando se pone su vestimenta dice, yo no puedo usar esta vestimenta porque nunca lo usé y no puedo usarla. Saúl y David. Saúl dice, se lo voy a leer porque yo voy a decir era un viejo temeroso, un viejo miedoso en ese sentido, pero por eso estamos hablando de que el escudo, la palabra fuego está asociada con los dardos del maligno y con muchas cosas que yo me anoté aquí. ¿Sabe cómo se hace esto? Es muy sencillo. Yo dije, bueno, la palabra fuego, ¿dónde está en el nuevo pacto? Tomé algunas y entonces lo fui viendo, las que me interesaban a mí para el tema. No hay mucho secreto, busca así le va a llegar al mismo resultado que yo. ¿No es cierto? En primera de Samuel, capítulo 17, correcto. Una pregunta, Javier. Sí. La Mesuzá. Mesuzá, sí. La Mesuzá, yo también Mesuzá. Sí, la Mesuzá, sí, eso no es problema. La Mesuzá significa en hebreo jamba. En hebreo jamba. Es difícil traducirla porque poste significa poste. La cajita que puede ser muy decorada y hermosísima y carísima, no interesa si es muy humilde o cara. La cajita se llama Bait y nosotros le llamamos Mesuzá todo. Mesuzá es solamente el pergamino que tiene la escritura. La escritura, dentro de ese pergamino, que son 4 pasajes de la escritura, está dentro de una cajita. La cajita se llama Bait, que significa casa. Bait y adentro la Mesuzá. Obviamente, el Bait más la Mesuzá adentro, todo también se llama Mesuzá. Eso se pone, dice, lo tendrás en la puerta de tu casa. Se puede ver físicamente como lo vemos nosotros, pero obviamente también espiritualmente. Las dos cosas. Significa, es un preservativo de la casa. Significa que esa casa está santificada por el Señor. Lo mismo que los tefilín, el talit, son preservativos. No son cosas mágicas, sino son cosas preservativos en cuanto a lo espiritual, de que la casa está protegida por el Señor, que busco la santificación del Señor, y con esto, lo que está más complejo, ¿no es cierto?, la cajita aquí y aquí, ¿no es cierto?, que está representando, ambas, es largo esto el tema, están representando, si usted ve el diseño de la cajita aquí y la cajita en el brazo, si usted ve bien el diseño, está representando el lugar santo y el lugar santísimo. Son 2 cajitas que están representando el lugar santo y el lugar santísimo, por eso la de aquí tiene 4 compartimentos. Esos 4 compartimentos representan las 4 columnas que estaban dividiendo el lugar santo del Códice del lugar santísimo. Había una cortina con 4 columnas, dice la escritura, está toda la escritura. Entonces, es decir, en el momento que uno está orando, ¿no es cierto?, está personificándose como la personificación del templo, pero en un pequeño templo, ¿no es cierto? Y con la Mesuzá que está representando, en la sinagoga también hay Mesuzá, en los comercios también hay Mesuzá en las puertas de los negocios. Entonces habla de que ese lugar está preservado y guardado por el Señor, que uno está preservado y guardado. Esto no es mágico, la Mesuzá no es mágica, nada es mágico, son elementos simbólicos que están diseñados a través de la Escritura. Ahora, si uno busca de otras cosas, ya la cosa cambia, ¿no? Ya la cosa cambia. Entonces, en el capítulo 17, voy a tomar desde aquí. Acuérdense que David ya estaba ungido, ¿de acuerdo? David ya estaba ungido. Era jovencito, tendría entre 17 y 19 años, más o menos. ¿Correcto? Su padre lo mandó para que viese a sus hermanos que estaban en la lucha contra los filisteos. Y en el verso 12 dice así, para no leer todo, obviamente. David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Entonces, que era una persona mayor
Y de gran edad significa de gran reconocimiento, de gran predicamento, ¿no es cierto? Y de gran respeto de parte de todo el pueblo de Israel, en este caso de los hombres, como dice aquí. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl en la guerra, y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Eso ahora no nos vamos a detener. Y David habla con ellos, ¿no es cierto? Porque eran oficiales de Saúl, y sobre todo Eliab, que es el único que aparece aquí, y lo deja muy mal parado dentro de los demás allí, ¿no es cierto? Lo trata muy mal a David. Pero David actúa muy bien porque estaba ungido, ¿no es cierto? Y como una persona ungida tiene que actuar bien. Y como estaba ungido, él le dice, lo tuyo es mero hablar. Lo estaba difamando, lo estaba poniendo en menos como cualquier cosa David delante de los demás oficiales, ¿no? Y en el verso 30 el verso 24, El verso 24, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre oían de su presencia y tenían gran temor. Yo ya sé que Saúl era una persona mayor, ¿no es cierto? Pero era un hombre muy grande, era un guerrero de guerrero. Él estuvo en las batallas, se jugó la vida muchísimas veces, ¿no? Pero ya ahora era un hombre mayor, un hombre viejo, llamémosle, ¿no es cierto? Un hombre mayor, pero que estaba temeroso, ¿no es cierto?, de perder su reinado a través de este paladín, como dice aquí, ¿no es cierto? Y todos los demás también tenían miedo. Entonces, en el verso 33 dice, dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho, y era un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso, y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso, acuérdense que la palabra incircunciso, dicha de esta manera, es un agravio, un insulto. Hoy no. Por ejemplo, hoy sería otra que se usa mucho aquí, cuando se quiere insultar a otra persona. Pero incircunciso era un insulto terrible, ¿no es cierto? Acuérdense que los judíos, cuando vinieron los griegos sirios, ¿no es cierto?, lo primero que hicieron fue cubrirse su circuncisión, ¿no es cierto? Entonces, cubrir su circuncisión, imagínense como un hebreo religioso, un hebreo practicante, un hebreo cabal, hubiera visto, ¿no? Este es un circunciso inmundo. Eso es lo que le decía, por decirlo más bajito, ¿no es cierto? Lo más fácil. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Adonai, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también acuérdense que estos animales son también los animales que va tomando Daniel en las profecías. Todos los imperios que van viniendo y queriendo destruir son leones, osos y monstruos. Y uno dice que era terrible, que no lo podía ni explicar bien cómo era, ¿no es cierto?, por lo terrible que era. Y bueno, también está en Apocalipsis. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ven y Adonai esté contigo. ¿No es cierto? Aquí no hay mucha convicción de Saúl, cuidado. En este ve y Adonai esté contigo, lo puedo interpretar como que Dios te ayude. Es decir, no podemos hacer más por ti. ¿De acuerdo? Pero fíjese que hay un hombre temeroso, temeroso no temeroso de Dios en este sentido, aunque sí era temeroso de Dios, pero era temeroso del enemigo más que de Dios. Y entonces no se animaba él, y David también era un hombre mayor, pero no se animaba, pero podía confiar en el Señor como confió David, porque él es muy mayor y David es muy joven. David no estaba adiestrado como los hermanos, que eran hombres de guerra. Es Eliab y todos los que estaban ahí habían pasado un montón de guerra y estaban todos vivos. ¿De acuerdo? Entonces quiere decir que sí habían luchado. Y Saúl vistió a David, ¿no es cierto?, con sus ropas, y puso sobre su cabeza un casco de bronce y lo armó de coraza. ¿Vio también la imagen que toma Pablo? ¿De acuerdo? ¿No es cierto? Dice, yo pienso que estaría pensando en esto Pablo.
él dice, tomen esto, pero en un sentido espiritual. Entonces estaría recordando de Saúl, cuando quiere tomar toda su armadura y se la da a David. Por eso digo, el escudo de la fe, nosotros tenemos que resistir del escudo de la fe, pero el escudo de la fe a veces puede venir, más que el escudo de la fe, nuestro escudo a veces, ¿no es cierto?, es lo que nosotros pensamos, lo que nosotros somos, lo que nosotros creemos. Cuidado, cuidado. Y él dice, tomen el escudo de la fe. Y a veces, por ejemplo, vamos a poner un caso. Si nosotros tenemos, por ejemplo, si alguien habla mal de nosotros, aquí o en donde sea, ¿no es cierto? O usted tiene un jefe, como estaba hablando la hermana aquí, ¿no es cierto?, un jefe en su trabajo que a usted durante el tiempo lo trata como una basura, ¿cierto? ¿Qué tomamos? ¿Y cómo nos defendemos? ¿Con las ideologías humanas o con el escudo de la fe? Y va a ver que en muchas circunstancias tomamos las ideologías humanas. No, esta me la va a pagar, este familiar mío, este hermano de la congregación, yo lo voy a encarar por esto, por aquello y por lo otro. Y ahí estamos usando la armadura equivocada. Tomen el escudo de la fe. Tomen el escudo de la fe. Por eso dice, cuando se rebelaron vino fuego del cielo. Y cuidado que aquí, la primera que tomé fue este caso, por el tiempo también. Dice, revístanse, ¿no es cierto?, de toda la armadura para poder resistir los dardos de fuego del maligno. Entonces miren lo que dice. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Es decir, Saúl le dice, ve a pelear. Sabía, esto es una guerra física, porque es literal, es física, pero es espiritual. ¿Se acuerda que Goliat echó una maldición sobre David? Y David reprendió la maldición de Goliat. ¿Se acuerda? Las aves del cielo y la bestia del campo. Esa es una lucha encarnizada espiritual. Y entonces, Saúl sabe que es así, por eso nadie quiere pelear. Es terrible. ¿Sabe lo que hizo, lo que quería hacer Saúl? Le dio las vestiduras viejas para que peleara una guerra espiritual terrible. Y David le dice, yo no puedo ir a pelear con tus vestimentas viejas, con tu ideología humana, con tu fórmula de éxito, con la coraza, el yelmo y la espada. No puedo ir a pelear porque yo esto no lo practiqué. ¿Y qué fue a tomar 5 piedras? Si uno toma lo que se acuerda que un día hablamos de las piedras, qué significan las piedras, etc. ¿Se acuerdan las piedras con las cuales se edificó Sion y un montón de cosas, ¿no es cierto? Entonces dice, y dijo Saúl, verso 39, porque nunca había hecho la prueba, porque probó a andar y no podía utilizar las armas que le daba, en este caso Saúl, hablemos de armas físicas. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Y tomó su callado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril. Y usted ahí conoce la historia. Quiere decir que David entendió que no es con espada, ni con fuerza, ni con armadura, ni con ejército, sino, como está lo que cantamos, ¿cierto?, el pasaje del Tanaj, sino con el Ruach, como dice Zacarías. Dice, con el Ruach del Señor. Saúl le dio, ¿no es cierto?, las armas que... miren, está muy bien todo lo que nos enseñaron en un montón de cosas, ¿no?, de lados y cosas, y muchas cosas que nos enseñaron están bien, ¿sí? Todo lo que humanamente nos pueden haber enseñado y que nos pueden haber surgido cosas importantes para poner en práctica, que son útiles a veces ciertos consejos. Está muy bien eso, ¿sí? Pero está muchísimo mejor seguir las vestiduras de Dios. Yo sé que ustedes pueden ir a congresos y conferencias y esto, que esto, y entonces le quieren dar la panacea, ¿sí? La panacea. Y veo que le dan mecanismos. Yo tengo también, porque he tenido muchos esos cuadernillos y todo, y veo una gran dosis y estratagemas humanas en todo eso. Estratagemas humanas. Tiene que hacer así, 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 tiene que hacer así. Y lo que le dijo Saúl, acá tienes todo esto para ir a luchar. Bueno, si está todo eso, ¿por qué no luchas tú?
porque tú lo practicaste 30 años y yo ni siquiera me lo puse un día. ¿De acuerdo? Entonces, eso por un lado para que vean. Voy a ver una cosa por aquí. Aquí está. Esto se lo puede estar, vamos terminando. En Isaías 21, es bien interesante esto, ¿no? Entonces, un día se lo mostré. Esto. Isaías 21. Estamos hablando de empezamos con el fuego ahora, ¿no es cierto? O sea, bastante terminamos, pero estábamos hablando del fuego y que había que tener cuidado con los dardos de fuego del maligno. En el caso de los muertos aquí en Israel, ya no eran los dardos de fuego del maligno, sino era el fuego consumidor del Señor. El fuego del Señor consume, en este caso consume la rebeldía, ¿sí? Y los dardos de fuego del maligno consumen todo, ¿no? Lo que dice Isaías 21. Bien. Lo voy a leer este pasaje y lo explico rápidamente hasta donde yo sé, seguramente ustedes se lo acuerdan. Este es un pasaje no muy sencillo, no es muy sencillo este pasaje. Por lo menos para mí. Dice Isaías 21. Profecía sobre el desierto del mar, como torbellino del Negev, así viene del desierto de la tierra horrenda. Es un pasaje complejo. Lo voy analizando rápidamente pasaje por pasaje para no ir atrás y adelante, atrás y adelante. Acá vienen los babilónicos que van a aparecer en el capítulo 39, cuando está Ezequías y recibe a los enviados babilónicos, ¿de acuerdo? Usted tiene que estudiar la historia. Si no estudia la historia bíblica, se va a encontrar con graves problemas, incluso para interpretar las cosas, en cuanto a lo espiritual también. Este desierto, es un desierto del mar. Lo más probable es que esto se esté refiriendo al Golfo Pérsico, porque estaban viniendo los asirios. Bien, y para eso hay que leer muchísimos capítulos. Estaban viniendo los asirios. Pero el pueblo de Israel, entre otras cosas con Ezequías, tenía que hacer un tratado con Babilonia para que Babilonia, ¿me siguen?, fuera un antimisil contra los asirios y no llegaran a Israel. ¿De acuerdo? ¿Me están siguiendo eso? Pero para eso hay que leer muchos pasajes de Reyes, todo eso, y leer los pasajes anteriores y también lo de los profetas, aquí, Samuel, todo eso, y los profetas. Por eso digo, esto que vamos a leer en el 21 va a aparecer por otro lado un poquito más adelante también, pero aparecen en el capítulo 39 de Isaías, ¿o correcto? Dice, así viene del desierto de la tierra horrenda. Bien. Visión dura me ha sido mostrada. El prevaricador prevarica y el destructor destruye. Sube, oh Selam, sitia, oh Media, toda su gemido hace cesar. Como acá nombra Elam y Media, por ejemplo, todo el mundo piensa que está refiriendo a eso. No, lo que pasa es que esos lugares también iban a ser invadidos. Correcto, bien. Por tanto, mis lomos se han llenado de dolor. Angustias se apoderaron de mí, dice Isaías, como angustia de mujer de parto. Me agobié oyendo y al ver me he espantado. Se pasmó mi corazón, el horror me ha intimidado. La noche de mi deseo se me volvió en espanto. ¿Qué está diciendo? Isaías sabía lo que pasaba. Babilonia era como cualquier imperio, ¿no es cierto? Si hay un imperio que va a atacar y hay otro imperio grande, entonces yo tengo que apoyar al imperio porque este imperio me va a servir de escudo para que este imperio no le gane a y se venga contra mí. Pero entonces, lo más probable, lo estoy haciendo lo más sintético posible, lo más probable es que el desierto del mar se refiere al Golfo Pérsico, ¿no es cierto? Porque estaban invadiendo los asirios, pero estaban los babilónicos. Entonces, ¿a quién viene Merodach Baladán? ¿Se acuerdan ustedes que Merodach Baladán es el que viene, manda por el asunto de Ezequías? Entonces, hay que hacer un pacto con los babilónicos para que los asirios no me invadan. ¿De acuerdo? Bien. Y entonces Isaías dice, yo veo algo horrendo que no ve nadie. A nadie se da cuenta. Por ejemplo, el otro día vimos una película con Rosa, un hecho real, ¿no es cierto? Un hecho real, ¿no es cierto? De judíos en Polonia, un hecho real.
Esto lo puede buscar por todos lados porque incluso hay muchísimos cantos en Yiddish, muchos cantos que evocan a este personaje, a este hombre. Sille. Sille fue un personaje, ¿no?, que se notaba que era un hombre como un Sansón nuevo, ¿no? Y este hombre, ¿no?, esto lo puedo buscar en los libros hebreos también, en ciertos libros nombra eso. Y este hombre les dijo a los polacos, de hecho que es así, la gente judía polaca no creyó la invasión polaca, nazi, ¿no es cierto? Nosotros lo hemos estudiado mucho en la historia. La gente no creía ciertos vaticinios de ciertas personas, y este personaje les dijo, bueno, que iban a pasar tal cosa. Entonces decimos, no, porque las fronteras polacas tienen un gran ejército, y entonces no nos va a invadir, ¿no es cierto? Y el ejército polaco no estaba ni remotamente formado, porque el ejército alemán se había formado de una manera tremenda, el poderío que tenía el ejército alemán en la Segunda Guerra Mundial. Imagínense, el ejército alemán era un solo país que tenía un ejército, y un montón de países juntos no lo podían vencer. Un montón. Si Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Rusia y otros países como Australia y todo, y que mandaron un montón de ejércitos por todos lados, no lo vencían, no lo hubieran podido vencer si no mandaban. Seguramente, bueno, la historia está hecha, a lo mejor con uno lo hubieran vencido, pero lo más probable es que no, si se hubieran atacado por un solo frente, ¿no es cierto? Y entonces la gente judía, de hecho que a nosotros nos pasa lo mismo, ustedes, yo, gentil, judío, no importa quiénes somos, no creemos a veces cuando se nos dice algo, ni siquiera creemos lo que nos dice la Biblia de lo horrendo que puede pasar. No creían, ¿no es cierto?, que lo que le decía esta persona. Y así otro, no fue el único. Y entonces, de la noche a la mañana, ¿no es cierto?, habían firmado un tratado Churchill con otros países, con Hitler y otros países, y de la noche a la mañana, aún habiendo firmado el tratado de no agresión, al día siguiente invaden Polonia y hacen una masacre. Los nazis en Polonia, después la siguieron haciendo, pero el primer ataque de los nazis fue una masacre en Polonia. No importa si eran judíos, gentiles, gitanos, no interesa quiénes eran, ¿no es cierto? Hicieron una masacre, hicieron una terrible masacre. Porque no fueron a descubrir dónde hay un judío, no, entraron y arrasaron, mataban, colgaban a la gente de las manos, de los pies, ametrallaban directamente, hicieron una masacre. Pero eso está pasando en el capítulo 21, aquí. Isaías, si usted viene leyendo desde antes, Isaías les dice, pasa esto, y hay que hacer esto, buscar del Señor, buscar... Bueno. Y entonces, aquí les dice así, se pasmó, verso 4, se pasmó mi corazón, el horror me ha intimidado, la noche de mi deseo se me volvió en espanto. Y entonces le dice así, ponen la mesa, extienden tapices, comen, beben. ¿Qué le está diciendo? Pueblo de Israel, es como cuando el nuevo pacto vio que dice, será como en el día de Noé, que se darán en casamiento, comerán y beberán. Es exactamente lo mismo. ¿De dónde lo toman los profetas? ¿No es cierto? Esto aparece mucho más adelante también, ¿no es cierto? Dice, ¿qué le pasa? Lo que está diciendo, ¿qué le pasa a mi pueblo Israel? Se sientan a comer, extienden tapices, ¿no es cierto? Bien. Comen y beben. Entonces dice, levántense príncipes, unjan el escudo. Estamos hablando del escudo. Porque el Señor me dijo así, ve, por centinela, pon centinela que haga saber lo que vea. Y vio hombres montados, jinetes de 2 en 2, montados sobre asnos, montados sobre camellos, y miró más atentamente y gritó como un león, Señor, sobre la atalaya estoy yo continuamente de día y las noches enteras sobre mí guarda. Y aquí vienen hombres montados, jinetes de 2 en 2. Después habló y dijo, cayó Babilonia, y todos los ídolos de sus dioses quebrantó en tierra. Pueblo mío, trillado y aventado, os he dicho lo que oí de Adonai de los ejércitos, Dios de Israel. ¿Qué pasa? Nadie pensaba que Babilonia iba a caer en poder de los asirios. Y Asiria, si usted lo va a ver en la Biblia, era un pueblo terrible. ¿Vio cuando dice, cabalgaron jinetes sobre nuestras cabezas? Porque los ponían a mitad de cuerpo enterrados y pasaban con los carros
que tenían aspas como de espadas y trituraban las cabezas de las personas, es decir, meten a las personas medio en tierra, ¿sí? Y pasaban con docenas de carros, cientos de carros, y trituraban a las personas. Pero Israel creía que, porque se había hecho también un pacto, creía que Babilonia iba a ser escudo contra los asirios. Y Isaías les dice: mi pueblo no entiende, ponen su mesa, tienden tapices, comen, beben como si nada les va a pasar. Y entonces le dice: príncipes de Israel, levántense y unjan el escudo. Seguramente no se estaba refiriendo, ¿no es cierto?, a que todos le empiecen a poner grasa a un escudo de la guerra, ¿no es cierto?, sino en el sentido espiritual, que estén preparados, ¿no es cierto?, y también militarmente, pero que no piensen que no va a pasar, ¿no es cierto?, lo que ellos creen por su ideología personal. Hicimos un pacto con un pueblo que es muy fuerte como Babilonia, y creemos que Babilonia es tan fuerte que no va a ser vencida. Y Isaías les dice: Isaías va a ser vencida, porque lo va a decir más adelante, y Asiria se va a venir contra nosotros. Dice: y ustedes están en solaz, no, eso es lo que leyó la hermana antes, estaban practicando la cultura hebrea, ¿no es cierto?, de la boca para afuera, ¿no es cierto? Dice, por eso, dice, más adelante Isaías dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy alejado de mí. Y entonces los profetas, ¿no es cierto?, se desgastaron física, espiritual y emocionalmente, queriendo levantar al pueblo de Israel. Por eso, nosotros comenzamos con lo que es la Parashá, pero en la Parashá hay un montón de rebeldes que se quieren volver a la esclavitud, donde prefieren estar en Egipto en vez de la tierra prometida. Prefieren estar en esclavitud, comiendo lo poco mucho que podían comer, pero no querían pasar por el desierto con ciertas privaciones, ¿no es cierto? Aunque veían la gloria de Dios. Veían la gloria de Dios, pero no querían pasar ciertas privaciones. Y entonces viene la gloria de Dios, traga a los rebeldes, y a través de la gloria de Dios sale fuego de cielo y consume un montón, y a través de la gloria de Dios mueren 14.700, y si no fuera por el escudo ungido en el sentido espiritual, aunque no lo dice ahí, de Moisés, Aarón, Eleazar y todos los sacerdotes que oraron e intercedieron, nos quedábamos sin pueblo hebreo, y hoy aquí estábamos en otra historia, y seguramente no estaríamos. Esa es la realidad. Entonces yo ahora tomo en este caso, ¿no es cierto?, el escudo de la fe. Dice, revestido de toda la armadura, ¿no es cierto?, de toda la armadura de Dios, ¿no es cierto?, y sobre todo, ¿no es cierto?, el escudo de la fe, para que podáis resistir y rechazar los dardos de fuego, el escudo bendigo, y rechazar los dardos de fuego del maligno. Están siempre el fuego bueno, puede aparecer un fuego bueno o un fuego malo, porque el fuego que estaba en el incensario era un fuego bueno porque estaba haciendo expiación, ¿sí? Pero había que tomar el escudo, dice sobre todo, lo demás, del yelmo hasta el cinto, el calzado y todo, es correcto, pero dice sobre todo el escudo de la fe para que se pueda resistir, ¿no es cierto?, el escudo de la fe. Por eso les tomé el caso de nuestro amigo David, que David le quisieron poner para la lucha espiritual, querían que usara las armaduras viejas de Israel, y David se dio cuenta que era otro tipo de guerra, ¿sí? Vio, por ejemplo, a veces ocurre, yo entiendo, yo tengo mucho material de eso, no estoy muy de acuerdo, hay cositas interesantes, pero por eso digo muy bien por lo que nos enseñaron, pero muy bien por lo que dice aquí. Hay muchos libros, por ejemplo, que son, muchos, hay millones de libros, que son de guerra espiritual. Pero esos de guerra espiritual son experiencias de cada uno en particular. Saúl le quiso dar las armaduras de su guerra particular que él había tenido. Y David le dijo: muy bien, si esto te sirvió a ti, pero yo me voy a basar en lo que Dios me da a mí. Entonces, vio a veces en los libros de guerra espiritual, primer paso, haga esto, segundo paso, haga esto, tercer paso.
Yo les puedo nombrar un montón de títulos y todo, porque yo también los he leído. Y yo quiero saber, digo, bueno, ¿qué es lo que me ofrece eso? Y yo dije, ahora, si yo para aprender como David y como esto, ¿no es cierto?, cómo rechazar esos dardos de fuego del maligno y cómo reinstalarme si me pasó algo, instalarme en el camino del Señor, tengo que leer los libros de todos estos personas, con respeto lo digo. Yo para eso prefiero estudiar la Biblia. Porque si tengo 200, hay 200, 300, 400, no sé, 500 libros de ese tipo. Y yo leí algunos y son cosas interesantes que dieron resultado para determinados siervos o siervas del Señor. Pero yo no me puedo basar en esas experiencias, porque en esas experiencias decía uno, dice, yo sí cuando entré en la casa vi una cosa negra, entonces hice tal cosa. Pero eso lo está viendo usted y le sirvió a usted. Pero yo tengo que tener las herramientas bíblicas, no las herramientas que me dé otro. Y muy bien por lo que nos enseñaron, pero mucho mejor por lo que nos enseña la Biblia, lisa y llanamente, mucho mejor. Nosotros con eso hemos tenido experiencia con eso. Una vez fuimos a orar por una chica judía y su hermana, no sé, fue terrible. Usted sabe, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas tú, no? La chica judía. Estaba sentada en su cama, se estaba mudando de un piso a otro piso, estaba sentada en el piso con un colchón, porque estaba mudando de un piso a otro piso, bueno, y yo cuando nosotros orábamos, nosotros también tenemos que tener sabiduría. Yo oraba con los ojos abiertos, porque esta mujer no sabía entre un cuchillo y una tijera, y no entraba lo que fuese. Claro. Pero usted sabe que de repente era una dulzura, y de repente empezaba a hablar como un hombre, y la cara se le movía toda, pero se le movía todo. Era como que una mano que aparecía por aquí y por aquí. Pues, horrorosa. Era terrible. Era terrible. Nosotros, no sé cuánto tiempo estuvimos orando con los ojos abiertos. Ahí acá hablamos con los ojos abiertos. Pero es lógico, pero no es ¿por qué? Porque Dios tiene que dar sabiduría, ¿no es cierto? Pero créanme que eran verdaderos demonios. Pero no era porque la voz podía imitar, no, porque era imposible que alguien imitara esa voz, porque era una voz timbrada de hombre, resonante, estridente, gutural. Era terrible, jamás una mujer podría hacer eso. Pero la cara se le movía, se le salían los cachetes, se le movía todo. Créanme lo que estoy diciendo. Era terrible. Entonces yo en ese momento, uno usa todo lo que sabe de la escritura. Uno no puede decir, a fulanita le dio resultado tal libro, tal libro, tal libro, tal libro. ¿De acuerdo? Entonces uno tiene que tener elementos de la palabra de Dios. Después veremos todos los demás que hay, ¿no es cierto? Son un montón. Y el escudo, ese escudo formidable, ¿no es cierto? Pero es así. Por eso cuando nosotros, como personas judías, a mí comentaron otros hermanos de nuestra quilaya, cuando estábamos en Argentina, en Buenos Aires, porque yo nací allí en el judeomesianismo, nos contaba, ¿no es cierto?, de otras personas. Yo la única persona judía que vi, y otros no, ¿no es cierto? O por ejemplo, una amiga nuestra también fue a orar por unos hermanos de la casa, ¿no? ¿Sí sabe? Y a otras personas no le creo, a esa sí le creo porque sí sé lo cabal que era en cuanto a las cosas del Señor en esto, ¿no? De que no exageraba nada, ni tampoco quería contar cosas que no eran, realmente no eran. Y de hecho que nosotros algo vimos de eso. Fuera una persona que tenían, ¿no es cierto?, los niños, dice que empezó mal toda la casa, los niños siempre tenían la camiseta de los pitufos. ¿Ya sabes lo que los pitufos, los muñequitos son? Dice, había un patio. Dice, primero que se escuchaban voces, dice. Segundo, dice, los empezamos a quemar, se quemaban todas las camisetas, las playeras, ¿no es cierto? Pero de ninguna forma, por más que le prendíamos fuego y le poníamos algo disolvente para quemar, los muñequitos no se quemaban. Los muñequitos no se quemaban. Dice, hasta que después de muchísimo tiempo se destruyeron todos, dice. Pero los muñequitos, ¿y cómo que era que nos decían? Que se escuchaban voces como que se burlaban, ¿no? Como risas, como que se reían.
Y si ustedes estudian la historia de los fue hecho por satanistas. sí, si ustedes ven cómo se confeccionaron los muñequitos o los pitufos, que tanto están los muñequitos, las películas, y las playeras y todo eso, se va a dar cuenta de cómo surgieron los pitufos. Fue hecho por satanistas y un montón de cosas. Entonces, uno a veces tiene que aprender ciertas cosas, ¿no? Pero como, yo entiendo, a mí me gustan mucho los libros, pero cuando son de estudio, pero esos de cuando son testimoniales son muy buenos, pero no como herramienta sistemática para todo eso. David le dijo, a mí me das tu armadura, pero esa fue con lo que tú luchas. A ti te dio resultado, pero si no puedes enfrentar esta lucha, es porque tu armadura ya no sirve. Está resquebrajada. Entonces voy a tomar la armadura y tomó la armadura de David, fueron el poder que Dios le daba a él, representado en esas 5 piedritas que levantó. Y en la oración que dice, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo me maté en el nombre de los ejércitos, y tú me quieres mandar mi carne, las aves del cielo y la bestia del campo, pero yo te voy a matar a ti, dice, y te voy a mandar a ti al mismo infierno. Dice, porque tú has amenazado a los escuadrones del Dios viviente. Vamos a hacer una oración. Elohenu, Elohea Otenu, Dios nuestro y Dios de nuestros padres, Señor, te damos gracias por la vida, te damos gracias por el perdón y la salvación, te damos gracias, Señor, porque nos has dado la vida, nos has sostenido, sustentado hasta esta hora, y rogamos que tu misericordia no se aparte de nosotros. Señor, queremos tener el escudo de la fe en nuestras vidas, de la cabeza a los pies, la capacitación, la unción, el conocimiento y la sabiduría divino, Señor, para seguir adelante con el conocimiento de tu palabra. Añádenos todo lo bueno, quítanos todo lo malo, aderézanos mesa en el camino, humillando el poder del diablo y quebrantando el poder del quebrantador. Como decía tu palabra, Señor, que el prevaricador prevarica y el prevaricador va a ser destruido. Bendito y alabado sea tu nombre. Señor, te damos gracias porque en esta hora podemos buscar tu presencia, rogar tu bendición y encomendarnos en tus manos. Te damos gracias porque tanto cada día como en este día de Shabbat podemos abrir tu palabra, estudiar tus cosas, aprender, Señor, de las bendiciones y el poderío que viene de tu palabra genuina y realmente. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Úngenos, Señor, de lo alto, que nuestro escudo, nuestras vidas, nuestro corazón como escudo sea ungido con el aceite fresco. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Confiamos en tus grandes misericordias. Señor, fortalece nuestro espíritu, trae aliento de vida para nuestro corazón, renueva nuestra fuerza, fortalece nuestro espíritu, renueva nuestra mente. Danos la unción de tu Ruach HaKodesh. Bendito y alabado sea tu nombre. Te damos gracias. Bendice cada hermano, cada hermana, cada familia que está aquí, aquellos que no han podido venir por distintas circunstancias, por ellos, por nosotros, por sus hogares, por los nuestros. Seamos, Señor, ungidas nuestras paredes, sean ungidas nuestras paredes de nuestros hogares, Señor, por todos lados, con la unción de tu Ruach HaKodesh y tu aceite fresco. Bendito y alabado sea tu nombre. Haz muro y contramuro de fuego en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestras vidas personales, Señor. Humilla el poder del diablo, avergüenza el poder del avergonzador y quebranta, Señor, al que ha quebrantado nuestras almas. Bendito y alabado sea tu nombre. Añádenos todo lo bueno, quita todo lo malo de nuestras vidas, todo lo malo de nuestros hogares, todo lo malo de nuestra Keilah, y lleva, Señor, todo eso malo a los lugares lejanos, ocultos e inmundos. Y, Señor, envíanos de tu shalom de lo alto, la luz que resplandece y la bendición, Señor, sobre nuestras vidas, sobre nuestros hogares, sobre nuestra Keilah. Bendito y alabado sea tu nombre. Queremos estar bajo el abrigo del Omnipotente, en la sombra del Dios Altísimo. Señor, tú eres nuestra luz y nuestra salvación. Tú nos guardas en tu tabernáculo en el día del mal y que tú nos guardas, Señor, en el seno de tu presencia. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Señor les bendiga, hermano. Señor les bendiga.